acompaña además el señor embajador del Perú, Camilo Cano, el comandante de la Guarnición Militar de Buenos Aires, el general Saumer Robert, presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi, y muchos de ustedes, amigos que apreciamos enormemente. Y quiero agradecer el trabajo de la Asociación de Amigos del Regimiento en organizar este ciclo de conferencias con expositores de la calidad de Rosendo, que ya nuestro presidente Gonzalo lo va a presentar adecuadamente. Yo simplemente voy a hacer una nota al pie sobre Rosendo, que fue recientemente distinguida con la Orden Ecuestre Caballero Granadero de los Andes, que nosotros valoramos tanto. Bienvenidos al histórico cuartel de Palermo. Debo agradecer la presencia del señor embajador del Perú, John Peter Camino Konak, de su agregado cultural, Talavera César, su nombre, el señor general, jefe de la Guarnición Militar Buenos Aires, Saumer Roberts, y del presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi. Hoy, y además, hay un enorme tema que he pasado por alto. Un enorme agradecimiento al señor jefe del Regimiento de Granaderos, coronel José María Proti, por todo lo que ha realizado para el mejor lucimiento de este acto. Ahora sí, vamos a renovar la actividad cultural de esta asociación, que tiene como objeto exaltar la figura del gran capitán y las acciones del Regimiento de Granaderos, tanto en nuestra patria, a un hombre de frondoso currículum y un orador de fuste. Se trata del doctor Rosendo Frank. Él va a hablar sobre San Martín estadista, un nombre que en este momento nos viene muy justo, realmente. Su currículum, él no lo quiere dar jamás. Así que él, yo creo que solamente su presencia, ¿no es cierto?, nos da una idea de quién se trata, pero igual voy a agregar algunas cosas, aunque a él no le enloquece, pero lo voy a hacer. Es un gran analista político, un gran analista internacional, un hombre que ha escrito cerca de 40 obras de historia y de otros temas, presidente de Nueva Mayoría, integra el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y, entre otras cosas, que quiero destacar, es presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Julio Argentino Roca y caballero granadero. El jefe acaba de referir que hace unos días fue condecorado con la Orden Ecuestre Militar Caballeros y Granaderos de los Andes. Eso le otorga el título de caballero granadero. Doble ejemplo de este hombre que hoy nos va a hablar y a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. A mi juicio, el motivo, la idea de esta charla que conversamos con el coronel Proti surgió, como me surgió a mí, a raíz de alguna reflexión sobre la relación Argentina-Perú que hicimos ¿no es cierto?, en la Feria del Libro hace un par de meses, en el marco de los actos del bicentenario de la independencia del Perú. Y yo querría, ¿no es cierto?, poner esta charla de hoy en el marco exactamente de lo que está llevando adelante la Embajada de Perú para conmemorar el bicentenario de la independencia del Perú. Bueno, como dijo acá el coronel Proti, ¿cierto?, yo pasé a la reserva militar como tirador de caballería montada. Pero, bueno, algunos me lo he escuchado decir, pero, ¿no es cierto?, lo voy a reiterar. Yo entré a este regimiento
cuando tenía 3 años. En marzo del año 1956. Entonces, entraba con mi padre, que era coronel, en esa época su jefe del Estado Mayor General del Ejército, ese cargo tenía otra. Y bueno, entramos por esa puerta y sale el presidente, que estaba saliendo, que era el general Aramburu, ¿no? Entonces, mi padre lo saluda, teníamos una relación, bueno, entonces el presidente se acerca, me da un beso, entonces me parece, bueno, ahora no te puedes lavar la cara porque te ha saludado un presidente. Bueno, entonces seguimos avanzando y bueno, era el aniversario del regimiento, ¿no es cierto? Y entonces después había como siempre una copa, ¿no es cierto? Y entonces en un momento, ¿no es cierto? Yo estaba con mi madre y nos acercamos y vi el oficial de granadero que estaba hablando con una señora, ¿no? Entonces dice, te voy a regalar algo, me dice. Entonces se sacó, era teniente, que se llama la Dragona, que está acá en la espalda, y me la regaló. Y para mí a los 3 años, ¿no es cierto?, que un teniente granadero ya se sacara la Dragona y me la regalara, fue un episodio que me dejó marcado, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero, de ahí podría señalar otra serie de episodios, pero San Martín estadista. Bueno, yo creo que el sentido de esta conversación tiene que ser destacar, ¿no es cierto?, la faz estadista de San Martín. En la Argentina, San Martín yo diría que fue un gran organizador político-militar. En Argentina fue político y fue militar. Es decir, crea el regimiento granadero y crea la logia de octava. Lo militar y lo político. Es decir, reorganiza el ejército del norte, Intendencia de Cuyo, Ejército de los Andes. Y va en paralelo, y el gran tema político, el Congreso de Tucumán. Es decir, aunque esto no sea tan aparente, el Congreso de Tucumán lo vemos al San Martín político a pleno, aunque esto esté subyaciendo. Cuando San Martín pasa a Chile, hace este gran equipo con O'Higgins, ¿no es cierto? O'Higgins se hace cargo de la parte política, en realidad, y se hace, él asume el papel de conductor militar. Las batallas de San Martín, el San Martín militar está pleno en Chile. Y esto lo tenemos muy claro, pero nosotros, y a mí siempre me gusta los revisos, los estudios, los manuales de enseñanza de historia. Porque los manuales de enseñanza de historia, ¿no es cierto?, sobre todo el secundario, y el primario también, lo miro todo, bueno, para el 90% de la población es lo único que conocen de la historia argentina. Es decir, esas nociones que quedaban ahí. Y yo cuando analizo esto veo, ¿no?, que en toda la presentación que se hace en los manuales nuestros de San Martín, la etapa argentina y la etapa chilena están a pleno. La etapa peruana es como que se diluye un poco. Y la etapa peruana es fundamental, porque en la etapa peruana no solamente hay un San Martín militar y político, hay un San Martín estadista. En Perú, San Martín hace lo que no hizo ni en Argentina ni en Chile, que es fundar un Estado, ¿no es cierto? Fundar un Estado. Y este me parece que es el San Martín estadista. Es más, el San Martín estadista y la ideología de San Martín aparece en el Perú, ¿cierto? Y todo esto además, sobre todo en los historiadores argentinos y chilenos, ha habido, ¿no es cierto?, una cierta, yo diría, dejar un poco al costado lo del Perú. Porque hay un punto que sobre todo a los primeros historiadores del siglo XIX, Vicuña Maquena en Chile, que es el que escribe, en mi opinión, la primera biografía de San Martín, ¿no es cierto?, que yo la reedité en el año 2000, que acá traje un ejemplar para el regimiento, como Mitre, que escribe mucho después. La primera biografía de San Martín es de un chileno, de Vicuña Maquena. Tienden a apuntar una actitud crítica respecto al monarquismo de San Martín. Actitud crítica respecto al monarquismo de San Martín. Y eso, ¿no es cierto?, en alguna medida lleva a diluir un poco, ¿no es cierto?, este tema. Para Vicuña Maquena, como para Mitre, el tema del monarquismo de San Martín fue nada más una táctica transitoria. Y si queremos seguir la historia, esto no fue, ¿no es cierto?, no fue tan así. Y yo empezaría por dos referencias históricas que van más atrás. Una poco conocida y otra más conocida, pero no dimensionada. 1781. El rey Carlos III de España, un proyecto. Dice, el rey Carlos III venía a hacer una experiencia
político-diplomática muy exitosa. Había hecho que su hijo mayor asumiera como rey de Nápoles y las dos Sicilias. Se llamaba Fernando, el hijo mayor de Carlos. Creando lo que llamaba una monarquía asociada. Carlos III tenía 4 hijos varones más. Entonces, se fue y dice, mire, el imperio no lo vamos a poder sostener, el imperio en América. Tenemos que adelantar. Esto que nos ha funcionado bien en Nápoles y las dos Sicilias, hagámoslo en América. Creemos una monarquía asociada con uno de sus hijos en el Virreinato del Perú. Creemos otra monarquía asociada en el Virreinato de México con otro de sus hijos y creemos otra monarquía asociada, ¿no es cierto?, en la Gran Colombia, con otro de sus hijos. En ese primero de 1781, el Río de la Plata era recién creado y este funcionario que venía a Becerra no lo registró. 1785, el embajador español en París, que era el conde de Aranda, figura central, ¿no es cierto?, de la política española del fin del siglo XVIII. No sabemos si tuvo conocimiento de este plan, pero en 1785, 4 años después, va Carlos III prácticamente con el mismo plan. Dice, mire, esto no se va a sostener. Mire lo que ha pasado con Estados Unidos y Gran Bretaña. Gran Bretaña no ha podido sostener su imperio. Él escribe en 1785, la independencia de Estados Unidos en 1776. Hay que organizar las monarquías asociadas. Tiene que ser estados independientes. Y ahí propone, tenía 4 hijos, asigna cada uno de los 4 virreinatos, ahí entre el Río de la Plata, a los 4 hijos varones. Y le dice, y lo único que España tiene que retener es Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dice, arme a 4 monarquías y lo que España tiene que retener, Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Esto lo escribe el conde de Aranda en 1785 y uno va, salta 100 años, fines del siglo XIX, y lo que terminó reteniendo hasta último momento España fue Cuba, Puerto Rico, ¿no es cierto?, y Filipinas. Marco esto porque la idea de monarquía a partir de los virreinatos es una idea que no aparece en un día, ni es una circunstancia táctica de un momento. Pero saltemos, ¿no es cierto?, un poco en el tiempo, y no mucho. 1816, el Congreso de Tucumán en Argentina que declara la independencia. Y esto todo el mundo lo conoce, pero no está significado. Bueno, Belgrano, que viene de estar un año en Europa buscando un rey para el Río de la Plata, Belgrano y Rivadavia, están un año consultando, viendo a ver si alguna de las casas reinantes disponía de un rey para, ¿no es cierto?, hacerse cargo del reino del Río de la Plata. Tiene una reunión con San Martín y reelaboran el proyecto. El rey tiene que ser local y tiene que tener a la vez un sentido geopolítico. Ahí es donde ellos presentan el proyecto de la monarquía inca. De la monarquía inca. Proyecto que el Congreso de Tucumán lo aprueba por mayoría y que Belgrano es el que lo fundamenta. Cosa que Belgrano y con apoyo de San Martín presentó esto en el Congreso de Tucumán, la monarquía inca, todos lo sabemos. Ahora, que fue aprobado por mayoría en el Congreso de Tucumán es algo que lo significa y mucho, que queda, ¿no es cierto?, pero por una mayoría, digamos el 80% del Congreso aprobó la monarquía. San Martín se va a Chile, el Congreso en 1817 se traslada a Buenos Aires y ahí, porque los diputados de Buenos Aires habían sido los que habían votado en contra de la monarquía inca. Al trasladarse el Congreso a Buenos Aires, entonces, además, esta era una idea geopolítica, porque el tema de la monarquía inca era en alguna medida reconstruir el virreinato del Perú, pre-virreinato del Río de la Plata. Si el proyecto de la monarquía inca era, ¿no es cierto?, constituir esa cuestión, ¿no? Algunos de los diputados de Buenos Aires que están ahí presentes escriben, como el diputado Anchorena, Buenos Aires, escribe a su hermano y dice, no, mire esto. Uno, ¿no es cierto?, miraba afuera y miraba a los indios todos cantando, felicitando porque veía un monarca inca, esto es intolerable, le dice.
¿no? Si el grupo porteño era, lo que sucede es que toda la parte norte de la Argentina históricamente había tenido mucha más conexión en este punto. Pero bueno, hay una parte que yo decía, bueno, acá falta una pieza en todo esto, porque ellos nos van a estar presentando el proyecto de una monarquía inca sin tener en vista quién va a ser el rey. Nada más se una prueba. Bueno, ahí empecé a revisar, había un historiador, ¿no es cierto?, llamado Echepareborda, que ya murió, que él sostiene que era el canónico Manco Cápac. Que era un canónico en la época de la independencia, ¿no es cierto?, descendiente de una familia de los incas, pero no daba el perfil, porque era un ultra revolucionario. Y ni Belgrano ni San Martín, si iban a poner un rey, iban a estar pensando en alguien que fuera un agitador, porque era todo lo contrario. Después, otros historiadores dicen, no, estaban pensando en el hermano menor de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru. Bueno, eso no resiste el menor análisis. En 1816 Juan Bautista Tupac Amaru, y eso surge también de una confusión, estaba preso en el penal de Ceuta. De ese historiador deriva que, ¿no es cierto?, bueno, hay una cierta intención ideológica de vincular esto, pero además porque está enterrado en la Recoleta, Juan Bautista Tupac Amaru, ¿no es cierto?, porque Tupac Amaru en el penal de Ceuta se hace amigo de Juan Bautista Sopardo, el jefe de nuestra primera escuadra, capturado en el combate de San Nicolás y que pasa a estar casi una década preso en el penal de Ceuta. Y ahí él se hace amigo de Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba enfermo viejo, y se lo trae a Buenos Aires con él. Y ahí Juan Bautista Tupac Amaru va a Martín Rodríguez gobernador, Rivadavia ministro de gobierno, y va a pedir auxilio económico. Entonces Rivadavia dice, bueno, se lo vamos a dar, pero escriba sus memorias. Fue muy interesante. Pero eso no podía ser. Bueno, ¿quién era el candidato que tenían en vista para coronar del rey? ¿No es cierto? Del Río de la Plata y el Perú. La concepción estratégica de Belgrano, ¿no es cierto?, y San Martín, en ese proyecto en realidad era la reconstrucción del primigenio virreinato del Perú. Bueno, se llamaba Nicasio Inca Yupanqui. Nace en Lima en 1760, ¿no es cierto? El padre era un noble de la familia inca, porque en Perú los españoles en esa etapa habían reconocido los títulos de nobleza de la cultura indígena. A los 9 años se va a España, el padre, ¿no es cierto?, se lo lleva buscando que el padre le reconozca en España el título de nobleza del Perú como título de nobleza español también. Había encontrado un ducado, que no me acuerdo el nombre, ¿no fue el único de los nobles incas que fueron a España a buscar revalidar en España el título de nobleza que tenían. Y bueno, no consigue revalidar, pero consigue un empleo militar, y sí consigue que el hijo, Nicasio, vaya al colegio de los nobles de Madrid, entra a la Marina y después pasa teniente coronel jefe de un regimiento de dragones. Pero hace esta carrera, no sé, pero acá ¿dónde se conecta con todo esto? Se reúnen las cortes, en España, cuando después que entran los franceses, en las cortes llegan a algo más de 300, y había 8 diputados del Perú y 3 del Río de la Plata. Nicasio Inca Yupanqui es uno de los 8 diputados del Perú. Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón, director supremo nuestro en 1816, y a su vez gran aliado político, ¿no es cierto?, San Martín, era uno de los 3 diputados. Y Nicasio Inca Yupanqui en las Cortes Españolas tiene una actuación muy destacada, ¿cierto?, en el sentido de que él, bueno, hace el sentido discurso sobre la igualdad entre los indígenas y los criollos. Propone desde ya la eliminación de los servicios, digamos, personales obligatorios, y hace todo un planteo, y como en las Cortes predominaba una ideología de tipo liberal, bueno, sus proyectos fueron aprobados, ¿no es cierto? Volvió a tener, todo esto pasa sobre todo en los primeros meses de 1811, ¿no es cierto?, que él tiene un papel, ¿no es cierto? Claro, ahora, era un hombre que estaba totalmente asimilado a la cultura europea, no sé si está claro, ya para ese momento llevaba un cuarto de siglo como militar, marino, etcétera, ¿no es
cierto?, en España. Y él, en alguna medida, en esa, llamémosle como digamos hoy, bancada, llamémosle hispanoamericana, que estaba en las Cortes de Madrid, juega, lo que he averiguado es que es un descendiente de los incas, que es militar español, que ha hecho carrera en las Fuerzas Armadas Españolas, y ahora estoy averiguando el nombre, el embajador, ¿no sé? Bueno, lo que quiero decir con esto es que son antecedentes que van mostrando que no se trata solamente de una circunstancia o una táctica. Bueno, San Martín, ¿no es cierto?, llega al Perú, estamos en 1820, Ancón, Pico. Como conversábamos día con el coronel Proti, ¿no es cierto?, acá hay un San Martín, es decir, todavía me parece, y a lo mejor, ¿no es cierto?, que hace falta la revisión del rol militar de San Martín en Perú, porque hay muchos historiadores argentinos, pero no chilenos, que critican la actuación militar, es decir, sostienen que es una actuación que dejó al costado lo militar y le sacó prioridad. Pero eso, ante todo, yo diría que le falta una visión estratégica. Digo, esta es una época donde el número en lo militar era decisivo, porque la diferencia de armamento era muy chica. San Martín desembarca con 4.200 hombres, enfrente tiene el ejército virreinal de 23.000. De 23.000. Y en esa época el número, ¿no es cierto?, no había una diferencia tecnológica, donde además en el combate, ¿no es cierto?, en realidad el arma blanca se hacía inevitable, porque la gente muchas veces no ve en las películas cosas que no son ciertas. La infantería podía hacer un tiro antes del arma blanca, uno. Si estaba muy bien instruido y tenía suerte, hacía dos. Con lo cual, claro, la carga de la bayoneta, y lo mismo pasaba en la caballería, es decir, el arma blanca se hacía inevitable, ¿no es cierto? Y el alcance era 100 metros del tiro de infantería, ¿no es cierto?, o de la tercera hora en la caballería. Entonces el enfrentamiento de arma blanca era, el número en consecuencia era decisivo, son 4.200 contra 23.000. Alguien dirá, los 23.000 estaban más dispersos, ¿sí? Y segundo, a San Martín le falla una parte muy importante de su plan estratégico, que es el avance del ejército del norte desde el sur. Todo este tema de un Perú del sur, donde el dominio realista se prolonga mucho más que en el norte, ¿no es cierto?, en el tiempo, parte de esa realidad. A San Martín le falla el sur. El sur era que el ejército del norte, ¿no es cierto?, desde el norte argentino avanzaba nuevamente sobre el Alto Perú, y entonces se producía una maniobra de pincha desde el sur, desde el norte, sobre el Alto Perú y en ese punto. Y la anarquía que se precipita en la Argentina le quita a San Martín una parte no menor de su plan, que era, bueno, otro ejército equivalente al que desembarca avanzando desde el sur, poniendo a la fuerza realista bajo esta. Y esto es lo que no tiene, y esto tiene bastante que ver, en mi opinión, con la prolongación de la guerra en el sur, a diferencia de lo que pasa, ¿no es cierto?, en el norte. Pero dejo, ¿no es cierto?, lo militar al costado, que no es el motivo de esta pelea. Por eso cuando dice San Martín no libra ninguna batalla decisiva en Perú, pero termina tomando Lima en menos, o aproximadamente un año, sin librar ninguna acción militar. Acá hay dos o tres cuestiones que lo voy a tener en cuenta desde el punto de vista político que tienen que ver con esto. ¿Qué pasa en España? Tenemos el conflicto entre, ¿no es cierto?, absolutistas y liberales. Ahora, los liberales no eran republicanos en España. Los liberales querían una monarquía constitucional. Habían tenido dos constituciones, la de 1812 y la de 1819. Las dos eran con un modelo de monarquía constitucional, y Fernando VII quería un gobierno absoluto. Ahora, este conflicto entre la monarquía constitucional y el modelo absolutista que se da en España se traslada a las fuerzas realistas que están en América, ¿no? Y muchas de las actitudes que en Perú se le ve al virrey Pezuela, al virrey Tristán, las conferencias de Miraflores, de Punchauca, entre San Martín y los virreyes españoles, tenían que ver porque había toda una situación interna en esta fuerza, ¿no es cierto?, al virrey Pezuela lo deponen con un motín, la propia fuerza española. Acá había un pulso ideológico, donde dice, bueno, el conflicto en realidad, más que monarquía o república, estaba planteado entre absolutismo y monarquía constitucional, ¿no es cierto?, en ese punto. San Martín.
el protector del Perú. Generalmente uno no encuentra otro país de América Latina en que el jefe de Estado se haya puesto el nombre de protector. ¿De dónde viene? ¿De dónde toma San Martín el nombre del protector? Uno toma toda la América Hispana, no hay otro director supremo, en fin, hay otro cargo. Nadie tomó el nombre del protector. Y acá aparece una pista. El otro protector fue Oliverio Cromwell. Estamos hablando de 1640 en Gran Bretaña. Cromwell, ¿no es cierto?, que depone a la monarquía, él se autotitula el Lord Protector de la Gran Bretaña. Es el otro caso de historia que hay otro líder que se autodenomina el protector. Y esto, bueno, no hay demasiado escrito sobre esto, aunque es bastante obvio, porque algunos de los detractores de San Martín en el Perú lo atacaban por ese lado. O sea, él se ha tomado el nombre de Cromwell, que fue un dictador, etcétera, etcétera. Pero esto es un dato a tener presente. ¿Por qué? Porque en realidad San Martín, ¿no es cierto?, su modelo ideal era la monarquía constitucional británica. La monarquía constitucional, sí, la única monarquía constitucional que había en ese momento era la británica. Además, ha caído Napoleón, la Santa Alianza eran monarquías absolutistas, que es lo que sucedía, ¿no es cierto?, lo que sucedía en España. San Martín era un hombre de orden y cuando uno revisa todos sus papeles, cartas en esta época, su obsesión es la anarquía. Él había visto, volvemos al plan estratégico, cómo la anarquía había consumido la autoridad nacional de la Argentina, cómo esa anarquía le había impedido la maniobra de pinzas en Perú, ¿no es cierto?, del sur, y cómo esa anarquía había llevado a que finalmente, digamos, fuera al Perú como una empresa chilena, ¿no es cierto?, formalmente. Bueno, para San Martín, en realidad el tema de la anarquía de San Martín, bueno, hay otro hecho que no voy a decir nada novedoso, ¿no es cierto?, pero que a él lo había impactado mucho y que siempre lo había profundizado y sería del orden en materia política, que es el motín del 2 de mayo de 1800, ¿no es cierto?, de 1808, donde cuando se sublevan los españoles contra los franceses, ese ayudante del general Fernández Sanjurjo, que es el jefe de la guarnición de Madrid, quien estaba en la conspiración contra los franceses, bueno, viene la turba de la sublevación y él sale a saludar y lo linchan. Y San Martín, que era el ayudante, ¿no es cierto?, se salvó por muy pocas circunstancias. Pero entonces a San Martín el tema de las masas puestas en acción era algo que no. Y cuando uno revisa las cartas con O'Higgins en este momento, ¿por qué le seguía informando de que se embarque en Perú O'Higgins? De todo, porque en última instancia, aunque eran muy amigos, para él era la autoridad política en función de la cual estaba realizando, ¿no es cierto?, la expedición. En esas instrucciones había cuestiones muy claras, ¿no es cierto? La instrucción era, bueno, el Perú tiene que ser independiente, y eso lo habían acordado, de esto no queda ninguna duda. Pero, ¿qué es lo que quiero marcar, ¿no es cierto?, con esto? Ahora, la idea tal es así, digamos, más allá de las cartas, todo eso, sobre el final de su estadía en Perú, estamos hablando de 1822, bueno, San Martín envía dos delegados a Europa. Uno es Parosier, inglés, médico, que venía actuando en las filas patriotas desde la primera expedición al Alto Perú, y otro es un personaje en la Argentina muy poco conocido, pero que para San Martín fue muy importante, que es Juan García del Río, colombiano. Cuando San Martín organiza su primer gabinete en el Perú, son tres los ministerios: Guerra y Marina, donde va Monteagudo, argentino; Hacienda, donde va Unanue, peruano; y Estado y Relaciones Exteriores, donde va García del Río. García del Río, para mí, es otro de los. En el 2007, yo reedité la biografía sobre San Martín de García del Río, escrita en 1823. Yo la llamo la protobiografía de San Martín, porque, ¿no es cierto?, es decir, García del Río sale con Baroicien, ¿no es cierto?, a mediados de 1822, primer destino Chile, segundo Buenos Aires, tercero Río de Janeiro, cuarto Londres. Claro, hasta la llegada a Londres San Martín todavía está.
¿es cierto? Estamos hablando de septiembre-octubre, pero ya después San Martín deja, lo último que le llegan a informar es la reunión que tienen con Canning, principal figura del gobierno, ¿no es cierto?, del gobierno inglés. Y ahí las instrucciones eran, bueno, era el mismo tipo de instrucción que el directorio le da a Belgrano y Rivadavia en el año 1872. Los franceses en el medio estaban tratando de coronar a alguien de la casa reinante de los Borbones, tenían otro juego. Los austríacos, que en esa época, o el Imperio Austrohúngaro, jugaba un papel también intermedio, hasta Rusia, y Rusia apoyaba a España. Rusia apoyaba a España, que España tiene... Bueno, pero hay todo, digamos, un juego bastante intrincado. El juego anglosajón era similar. Los estadounidenses estaban jugando esa misma neutralidad. Esto es muy simple. ¿Cuáles son los 4 países que primero reconocen la independencia argentina? El Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Portugal. Y Brasil y Portugal lo hicieron porque estaban en conflicto entre ambos dos, y entonces... Pero está muy claro, digamos, cómo estaba, ¿no es cierto?, en este tema. Bueno, volvamos, ¿no es cierto?, un poco patada de San Martín. San Martín desembarca en el Perú. Bueno, no hay un gobierno independiente, no hay un gobierno patriota, y ahí entonces sanciona, por su propia firma, lo llama ¿no es cierto?, el reglamento provisorio. El reglamento provisorio es la normativa a la cual debe ajustarse esta autoridad política militar representada. Puede venir toda una discusión jurídica si él tenía o no, es decir, de dónde emanaba esa autoridad para él mismo elaborar un reglamento provisorio. Después, ¿no es cierto?, avanzamos, hay otro instrumento. El decreto de la independencia formal el 28 de julio del 21. Pero ya la independencia se venía declarando en distintas ciudades. Y a medida que se iban liberando regiones, se iba declarando la independencia. ¿No es cierto? Es muy diferente al caso argentino, donde la independencia se declara nacionalmente. En el caso del Perú, la independencia se fue declarando zona o región que se liberaba, se declaraba independiente. En realidad, la declaración, digamos, de la independencia que se hace en Lima es como la coronación de una independencia que era la mitad del Perú, ¿no es cierto?, en ese momento. Y acá aparece el decreto de comienzo de agosto de 1821, que es el decreto en el cual San Martín crea el protectorado. En octubre pues viene el estatuto, que también se hace bajo la órbita del Ejecutivo. Ahora, en las 3 circunstancias, San Martín lo explicita. Yo nunca voy a ejercer la función judicial. Es decir, el legislativo, que él lo veía con ciertas reservas. Decía, tener un legislativo en medio de una guerra, en esta parte del mundo es complicado. ¿Cierto? En guerra, en esta parte del mundo es complicado. Pero en las 3 oportunidades, él dice, yo nunca voy a ejercer la función judicial. Es como que él veía eso, el límite, ¿no es cierto?, ahora, a esa organización estatal que San Martín, ¿no es cierto?, le establece al Perú. Bueno, muchos dicen, bueno, San Martín organiza un estado donde al protector se ponía el rey y era más o menos lo mismo. Bueno, yo diría que esto no es tan así. La simpatía o la idea de San Martín es que en esta etapa, en este país, en este momento, ¿no es cierto?, va a funcionar mejor la monarquía, ¿no es cierto?, que en otra parte de la región. Hay un decreto de él, por ejemplo, que nacionaliza los títulos de nobleza. No los elimina, los nacionaliza. Pasan a ser títulos de nobleza del Perú, no del Estado peruano, no del Estado español. Es decir, él va adecuando esa circunstancia, y bueno, y volvamos a Dionisio Inca Yupanqui, ¿no es cierto? Es decir, un noble inca que se traslada de España para que le reconozcan, es decir, él tenía muy claro eso, digamos, que él pensaba, y volvemos para atrás, el Congreso de Tucumán, la monarquía inca, es decir, hay todo un desarrollo que tiene que ver también con la sociología, ¿no es cierto?, y la geopolítica en ese sentido. Bueno, elimina la prohibición de importar, estoy redundante, elimina la importación de los libros prohibidos. Estaba de acuerdo al canon
español una serie de libros que estaban prohibidos y le elimina, a través de la libertad de circulación de libros, ¿no es cierto? Bueno, respecto a la esclavitud, lo que veníamos a hacer lo que nosotros libertad de vientre, nadie nace esclavo, ¿no? Y establece toda una jurisdicción judicial especial para los conflictos entre amos y esclavos. Es decir, que eso requería una intervención, ¿no es cierto?, del Estado. La religión, bueno, la religión, básicamente la religión católica, la religión oficial del Estado, es nuestra misma fórmula de 1853. ¿No es cierto? Es elección oficial del Estado, libertad de culto, con una restricción en realidad que se abre la libertad para los cultos cristianos, no para los cultos, ¿no es cierto?, no cristianos. Elimina la pena de horca, elimina la pena de azotes, ¿no es cierto?, en ese sentido. Bueno, ahí incorpora los 3 ministerios dentro de esta normativa. Y bueno, acá aparece el otro punto, la Asamblea Constituyente. En todo momento, ahí, sobre todo en octubre, cuando sale el estatuto, y el estatuto establece que hay que convocar la Asamblea Constituyente para cenar la Constitución del Perú. Digo, San Martín a la Constituyente le tenía cierto temor. Se pensaba, vamos a reunir la Constituyente, tenemos la guerra del otro lado y esto se nos puede complicar, ¿no es cierto? Él varias veces escribe, y lo escribe públicamente, habla del ejercicio moderado de los derechos, ¿no es cierto?, temiendo de que, ¿no es cierto?, eso podía desbordar, el ejercicio moderado, ¿no es cierto?, de los derechos. Es decir, si uno en alguna medida hace bueno, críticas, ¿no es cierto?, ya críticas tuvo, algunos lo acusan de un trato demasiado severo con los españoles peninsulares que vivían en Perú. San Martín lo explica y lo justifica por la necesidad de guerra, es decir, no permitir, ¿no es cierto?, la actividad de personas que podían colaborar con el esfuerzo de guerra del adversario. Tiene un conflicto con el arzobispo de Lima, el arzobispo Gallega, y algunos lo critican por excesivo, no sé, llamémosle rigor en este enfrentamiento con el arzobispo de Lima, que escaló por un conflicto menor. Pero, bueno, entonces, ¿qué es lo que digo? La Asamblea. Pero San Martín termina en diciembre, a fin de diciembre, estamos en el año 1821, convocando a la Asamblea. Hay un cambio de opinión, que algunos se lo critican por falta de coherencia, convoca a la Asamblea para asociar la Constitución. San Martín había dicho, y lo cumplió, que él, cuando estuviera la Asamblea reunida, ese poder que él había tomado de hecho, se lo iba a devolver a la Asamblea, ¿cierto?, para que la Asamblea eligiese a la persona que tenía que conducir este. ¿Por qué San Martín cambia de idea? Bueno, probablemente fue por razonamiento de índole política, ¿no es cierto?, la medida en que vio que frente a una crítica creciente tenía que crear un órgano representativo que hiciera en alguna medida de válvula de escape, como sucede en política, con una serie de tensiones que se estaban generando. Y sin llegar a los excesos de algunos países contemporáneos como el nuestro, el cambio de opinión en política no está mal. ¿No es cierto? El cambio de opinión en política muchas veces es una actitud realista frente a un cambio de, ¿no es cierto?, frente a un cambio de situación. Entonces, ahora, entre diciembre de 1821, ¿no es cierto?, y cuando la Asamblea se termina reunida a fin de septiembre, ¿no es cierto?, pasa casi un año. En ese año tenemos en medio la entrevista de Guayaquil. Pero cuestión que la Asamblea se termina reuniendo después de la entrevista de Guayaquil. San Martín termina deponiendo el cargo ante la Asamblea, que es lo que él siempre había dicho. Es decir, reunida la Asamblea, esta situación de facto que se creó con mi rol como protector, tiene que terminar porque acá, ¿no es cierto? Y eso le coincide con el episodio de, ¿no es cierto?, de Guayaquil, es decir, después de Guayaquil. ¿Por qué San Martín, ¿no es cierto?, se va del Perú? Bueno, yo creo que ahí convergen, ¿no es cierto?, 3 Guayaquil. Segundo, cierto desgaste político que tiene. La salida de Monteagudo, que era un ministro que tenía mucha influencia sobre él, pero era muy resistido, ¿no es cierto?, en Perú.
porque alguien que venía de ideas jacobinas que había derivado en ideas autoritarias, con un poco el mismo proceso de la Revolución Francesa, que era tucumano. Y tercero, algo que en general los historiadores argentinos diluyen un poco, es el malestar dentro del ejército argentino y chileno con San Martín, que había ocasionado la partida anticipada de General Lacera, un tercer elemento que va generando el guión por el cual San Martín, ¿no es cierto?, decide retirarse. Vuelvo sobre García del Río. Cuando San Martín se va, García del Río ya ha llegado a Londres y está desempeñando con Parisien su función. Yo creo que no sé si le dije, García del Río es el que escribe la protobiografía de San Martín. Yo la leí en 2007 porque me parece algo, a ver, si García del Río escribe esa protobiografía, en realidad alguien podrá decir que es un folleto, porque son 50 y pico de páginas, sin ningún documento. Está en Londres, no tiene acceso a ningún documento, a ningún archivo. ¿Por qué escribe García del Río, ¿no es cierto?, porque habían sido publicados en Londres acusaciones infundadas contra San Martín sobre una comisión, una supuesta comisión en el empréstito que esos mismos Parisien y García del Río habían contratado para el Perú, ¿cierto? Y eso hay un ataque que iba para San Martín y para O'Higgins y por aquí. Entonces García del Río, en la Nación, se indigna con eso y entonces escribe esta protobiografía de San Martín, la hace imprimir en Londres, la reparte en Europa y manda a los secretarios, ¿no es cierto?, 1823, a Bruselas. Lo interesante de esa protobiografía, porque esto me lleva a otra cuestión que a veces los historiadores modernos plantean, lo llaman el mito de San Martín. La mitología de San Martín. ¿Cómo se arma el mito, ¿no es cierto?, de San Martín? Lo interesante de esta autobiografía de García del Río es que en realidad nos demuestra si alguien fundó el mito, lo fundó García del Río en 1823. Porque las mismas cosas que plantea García del Río en estas 50 páginas, ¿no es cierto?, y es un contemporáneo que está haciendo una defensa de San Martín, pero todas las cuestiones sobre las cuales se montó el supuesto mito de San Martín están puestas todas en García del Río. Mi conclusión es que tan mito no es, porque en lo contemporáneo y cosas que a lo mejor las revisamos que no son exactas. El Colegio Noble de Madrid, ¿no es cierto? Él pone, fue al Colegio Noble de Madrid. Hoy sabemos que no fue así, pero todo el San Martín que conocemos, que se ha transmitido, está en García del Río. Que después fue colaborador de Bolívar, tuvo una actividad política realmente muy intensa. Yo también reedité en Argentina un libro de un historiador peruano que para mí es, ¿no es cierto?, San Martín en el Perú, planteo doctrinario, 1943, ¿no es cierto?, donde hace todo un análisis, ¿no es cierto?, sobre la importancia, que voy a leer un parrafito final, sobre la importancia que tiene San Martín en el Perú. Bueno, desde un punto de vista enfoca bien todo este tema de lo que significaba la monarquía, pero en mi opinión hay una parte que discrepo. Él pone el monarquismo de San Martín en la tradición hispánica. Y el monarquismo de San Martín viene más de las logias de Cádiz. De la logia de Cádiz donde se vive, ¿no es cierto? Es decir, digamos, él lo pone más en la tradición hispánica, que en alguna medida hicimos mención con el tema de los virreinatos. Y, mi opinión, viene mucho más de la observación del modelo británico. Lo cual, como el otro día que el general Proti, ¿no es cierto?, cuando la orden tuvo unas palabras muy generosas, ¿no es cierto?, para conmigo, yo escribí un libro sobre San Martín y los británicos, ¿no es cierto?, donde fui tomando todas las estampas que dejaron contemporáneos británicos de San Martín, buenas y malas. Pero donde cuando uno revisa todo eso, bueno, hay mucha información interesante. Pero cuando uno revisa, digamos, porque siempre hay historiador contemporáneo, San Martín agente inglés, no que derivamos en eso. Y como dice Borges en un libro, ¿no?, Jorge Borges dice, bien, en cada cosa importante que pasó en la Argentina en el siglo XIX siempre había de casualidad un inglés. Es decir, siempre había, bueno, era una potencia global para la cual sus científicos, sus escritores, sus militares, bueno, terminaban los submarinos, terminaban reportando, ¿no es cierto? Muchas o varias de esas estampas que plantean contemporáneos británicos son informes que están mandando, son, digamos, ¿no es cierto?,
a su gobierno. Lo que quiere decir esto que el Reino Unido, o Gran Bretaña, era una potencia global, tenía un despliegue con muy poquito territorio y era ante todo una potencia marítima, y los británicos no es que fueran agentes, mantenían relación con su país y cuando podían ayudaban a su país, ¿no es cierto? Es esa, es la monarquía constitucional. La monarquía, sí, yo tenía la monarquía española, la Constitución de Cádiz, tenía un modelo también, pero no era el que estaba vigente y no era el que el gobierno ejecutivo español en ese momento. Yo lo que creo que hay que, mi conclusión de esto, ¿no? Es decir, si uno quiere ver, vuelvo al punto, Argentina y Chile nos muestran un San Martín político y militar. En Perú también, pero en Perú aparece el San Martín estadista, que arma el Estado, donde dona su biblioteca personal para iniciar la Biblioteca Nacional del Perú, como hablábamos el otro día con el embajador Camino. Es muy interesante revisar la lista de los libros que tenía San Martín en su biblioteca. Porque sí, hay casi la mitad que son libros militares, pero la otra mitad son los típicos libros que leía en esa época, lo que llamaba la gente de la Ilustración, ¿no es cierto? Es un autodidacta, es un soldado, pero con una cantidad de lecturas y de intereses mucho más diverso, más allá que su actividad, ¿no es cierto?, que su actividad militar. Entonces ahí vemos San Martín en pleno, vemos un concepto de la justicia, vemos un concepto de organización del Estado, vemos un concepto, ¿no es cierto?, cuál tiene que ser la relación entre iglesia y Estado. Hay una reforma penal, un replanteo también de todo el tema de la esclavitud. Ese tema puede parecer un detalle, establecer una jurisdicción especial para el conflicto entre amos y esclavos, acá no lo hicimos. No sé si... Es decir, hay un conjunto, ¿no es cierto?, de reformas que muestra una ideología liberal atenuada por el temor a la anarquía. Una ideología liberal, y esa monarquía constitucional es lo que San Martín veía como la fórmula política más apta para resolver los dos problemas. Es decir, los valores del liberalismo y los temores para evitar la anarquía. Muchas gracias.